Creo que es importante primero presentar a María Alejandra, ¿no? María Alejandra es maestra en ingeniería industrial con un énfasis en política pública. Su experiencia como docente y profesional la dedica a la innovación en el sector público, desde el diseño e implementación de nuevas metodologías y herramientas para la toma de decisión, la apertura institucional y la transparencia. Interés personal en procesos comunitarios y rurales. Bueno, muchísimas gracias María Alejandra Victorino por juntarse en este panel, en esta discusión tan relevante para los temas ligados al legislativo. María Alejandra, bienvenida. Gracias, Marco, por la presentación, también a los organizadores por la invitación y pues qué bueno poder compartir contigo este panel el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, María Alejandra, quiero empezar hablando, bueno, creo que la charla hoy va a ser acerca, muy involucrada en el tema del Demolab, que usted hace parte, es una de las creadoras. Demolab, una iniciativa del Consejo Municipal de Bogotá, junto con otras organizaciones. Bueno, en 2019, lo que he leído en latino, la base latino, que Demolab está ahí registrada con una iniciativa de innovación institucional, me cuenta que en la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos?, identificó que los bogotanos no reconocían el Consejo de Bogotá como una institución participativa. ¿Verdad que esa era una institución menos participativa según los bogotanos? Lo que es una paradoja, ¿no? Nosotros tenemos una idea de que los consejos son justo el espacio más cercano de la población, pero ¿cómo eso sueño para ustedes esta encuesta? ¿Y cómo eso animó la creación de Demolab? gracias, Marco, por esa primera pregunta que nos enmarca justamente en cómo nace y en cómo ocurre la decisión de promover una iniciativa como un laboratorio de innovación dentro de una corporación pública como es el Consejo de Bogotá. Cuando empieza el cambio de consejo, que es del 2019 al 2020, y no solo, y tal vez lo puse un poco ayer en la exposición que tuvimos la oportunidad de dar sobre este ejemplo del Demolab, no solo había un clima político favorable, es decir, hay unos políticos que llegan a renovar estos espacios y a volver, digamos, nuevamente a la esencia del consejo cercano y participativo, sino que además la evidencia, los datos nos están mostrando que el Consejo de Bogotá no está logrando representar adecuadamente los intereses y las preocupaciones de las bogotanas y de los bogotanos en este espacio de toma de decisión. Entonces, por ese lado, digamos, de esa evidencia y de esos datos, empieza a surgir la necesidad de pensar cómo, desde nuevas metodologías y nuevas formas, y también pues con una historia de experiencia en el tema de innovación pública y gobierno abierto, se empieza a hacer necesaria la creación de alguna instancia o de algún mecanismo, metodología. En ese momento no era tan evidente que tuviera que ser un laboratorio, de alguna instancia que favoreciera esa apertura del consejo y que permitiera entonces como abrir la institución para quienes gobiernan, ¿no? Para la ciudadanía. La idea del laboratorio surge también, digamos, yo creo que no es desconocido para la mayoría de colegas aquí reunidos, es una ola que empieza, digamos, a circular por el mundo, la creación de laboratorios de innovación para la participación ciudadana, para la tecnología cívica y para muchas otras cosas, laboratorios de innovación social, entre otras, porque justamente es el espacio que reúne las mejores condiciones para co-crear, para colaborar, para pensar diferente
y nos da un marco de acción que no es el rígido institucional típico, digamos, si hubiéramos creado la oficina de participación, que de hecho ya existe en el Consejo, pero no opera, digamos, con las necesidades y a la vanguardia de una ciudad tan grande y cambiante como Bogotá, que tiene cerca de 7, 8 millones de habitantes, es una ciudad grande, digamos, en número para el país. Y por el otro lado, pues tampoco es como un grupo por allá, una rueda suelta fuera del consejo que no opera en conjunto y que no entiende la lógica política que hay en una corporación así. Entonces el laboratorio funge ahí un papel importante porque es un modelo mixto que es capaz de estar en la institucionalidad, pero que por su naturaleza, claro, nos permite una cantidad de posibilidades para la innovación y para la apertura, que era lo que en ese momento se presenta como propuesta al Consejo, como la medida de acción a mejorar esos resultados que tú mencionas justamente. Y creo que eso, ustedes tienen planeado un largo plan de cambio cultural, porque eso también lo que ha dicho es que, bueno, hay que cambiar cómo la sociedad y cómo también las instituciones ven uno de los otros, como el lab como el punto de encuentro, ¿no? De esta de esta mestizaje de culturas diferentes, culturas políticas diferentes, a veces en shock, a veces en colaboración. ¿Cómo usted diría que fue, cómo usted percibe el desafío de desarrollar una gobernanza participativa en ese sentido, en verdad, pensar cómo enganchar los diferentes actores en una gobernanza que se mueve hacia este encuentro de diferentes culturas políticas. Y ahí le añadido una otra pregunta que es, ¿ustedes están midiendo si las iniciativas demorables también están contribuyendo con el aumento de la calidad de la deliberación en el Consejo? Bueno, Marco, voy a responder las dos preguntas de manera separada porque hay cosas en las que me gustaría profundizar en ambos puntos que tocas. Sobre lo primero, la experiencia, pues este laboratorio en sí mismo es un gran experimento. Somos el primer laboratorio de una corporación público-administrativa en el país. Entonces, aunque tenemos referentes como los que hemos podido ver también en este evento, ¿cierto? En Europa hay muy buenos ejemplos, en Brasil hay muy buenos ejemplos de cosas muy alineadas con esta visión. Cada contexto pues tiene sus particularidades y retos puntuales. Entonces, un poco la línea que hemos venido siguiendo es, se crea el laboratorio y se busca institucionalizar de alguna manera que exista el laboratorio y que se le asignen tareas en línea con la misionalidad del laboratorio dentro como del el plan de acción que deben cumplir todas las concejales y los concejales de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que nos salimos del marco político de alguna manera y logramos ponerlo sobre la mesa de la institución, que es algo mucho más difícil de derrumbar. Los políticos van a ir cambiando cada 4 años, sin embargo, la institución como Consejo de Bogotá se mantiene. Entonces hay un primer momento de blindaje institucional. Luego están los actores políticos, tenemos, digamos, un panorama de aliados, gente cercana y personas que definitivamente por su carrera política y su tradición política, estos temas no les son afines y en el mundo, digamos, de la innovación política y democrática es habitual encontrar detractores de la innovación y ahí es cuando quienes promovemos este tipo de estrategias también nos involucramos en el juego político de mantener también este tipo de estrategias y justo ahora estamos en ese proceso. Tuvimos 2 anteriores presidentes y presidenta de consejo
muy alineados con el discurso, muy entusiasmados con la idea del laboratorio, y este año tenemos una presidencia diferente que no tiene esa tradición y estamos nuevamente pues reconfigurando fuerzas políticas. Ahora bien, hay un tercer elemento que parece quedarse atrás en todo este proceso, y es la sociedad civil, tanto organizada como no organizada. Hemos, a través de las actividades de participación que hemos hecho, cultivando ciertos liderazgos de diferentes lugares de la ciudad con diferentes temáticas, y que han visto en el laboratorio unas apuestas importantes. Pero además en este momento justamente hemos empezado un trabajo de que la ciudadanía y esa sociedad civil que busca la participación apropie las líneas y los mecanismos del laboratorio. Entonces, ese es el trabajo de este tercer año de implementación, en el que nos queremos concentrar, coordinar con laboratorios de innovación de otras localidades, de otros lugares, replicar el modelo para empezar a revisar en otras ciudades cómo podría ser, porque nos están pidiendo esa réplica, y empoderar a la ciudadanía para que exija también al siguiente consejo que se abran esos mecanismos, porque gracias a lo que hemos hecho con el laboratorio, la ciudadanía, por ejemplo, ha podido priorizar debates de control político en la agenda de los concejales, o ha podido definir cuáles son los temas de prioridad en una rendición de cuentas. Este tipo de mecanismos empiezan a mostrar esa participación y les ha dado elementos. Entonces, tenemos esos tres actores y adicional un sector importante de organizaciones aliadas, expertas en estos temas. Ayer yo mencionaba un poco algunas organizaciones colombianas como Fundación Corona, NIMD, bueno, varias, pero también Democracia en Red y otros aliados con los que hemos venido tejiendo relaciones que permiten que esto igual funcione, así no haya la voluntad política en cada año, porque hay recursos, porque hay material, porque hay presupuesto, entre otras. Entonces, es un gran ecosistema, no solo el laboratorio ahí metido y ya. Eso para atender la primera pregunta. La segunda pregunta es la pregunta que como coordinadora me trasnocha más, y es: vamos a entregar un informe al cuarto año y vamos a decir, logramos efectivamente cambiar la confianza de la ciudadanía en el Consejo. O sea, ¿será que 4 años de trabajo realmente bastan para hacer lo que tú mencionas, ese cambio social, cierto, de percepción, que las percepciones además están rezagadas en el tiempo, naturalmente? Y ahí estamos haciendo un par de esfuerzos. El primer esfuerzo es un proyecto que salió, un proyecto Capstone con la Universidad de Georgetown, donde estamos justamente empezando a adentrarnos. Ya hemos hecho varias actividades por 2 años consecutivos, entonces estamos poniendo el foco especialmente en aquellas relacionadas con la democracia deliberativa, aquellas estrategias que hemos implementado en esa línea, para revisar si efectivamente estamos logrando incidencia de esas deliberaciones en las decisiones, pero además cambios, por ejemplo, comportamentales, cambios en el discurso, por ejemplo, que los concejales se abanderen posiciones ciudadanas. Este tipo de mediciones esperamos en marzo tener ese instrumento, y vamos a aplicarlo a ver cómo nos va, porque pues justamente esa es la expectativa. Sin embargo, sí hemos venido registrando algunos signos de éxito, en la medida en que tenemos concejales que son cercanos y aliados y quieren que esas estrategias se continúen, se favorezcan dentro del consejo, y las harían, digamos, incluso si no la mayoría lo quiere hacer. Y por el otro lado, pues un reconocimiento a nivel nacional e internacional. El año pasado, la Asamblea Ciudadana del Consejo de Bogotá, que pues organizamos como laboratorio, implementamos como laboratorio, fue uno de los 8 casos que la OCDE destacó como casos de estudio y éxito para institucionalizar la democracia deliberativa. Es un, digamos, un hito, es el único en ese reporte de Latinoamérica. Entonces nos da también luces de que en esta tendencia de las asambleas ciudadanas y de la democracia deliberativa, que es una apuesta conjunta, vamos teniendo buenos resultados. Entonces creo que ahí vamos alineados por ambos frentes.
Muy bien, Alejandra. Usted ha hablado una cosa que me llamó mucho la atención acerca del cambio de la mesa directiva del Consejo y ahora hablando también de los esfuerzos de una gobernanza eh, participativa y diversa que sostiene las acciones de Demolab. Eh, Dime, usted ha percibido, creo que eso no es spoiler de tu reporte, ¿no? Pero usted ha percibido cambios en la efectividad de las acciones de Molab desde el cambio de esta mesa directiva en diferentes mesas directivas del Consejo. Eh, Me imagino que eso también no tiene que ver solo con las mesas directivas, sino también como el Consejo es un ambiente muy diverso. Creo que también hay otras variables ahí que hay que jugar. ¿Usted ha percibido una diferencia en la efectividad de las acciones de Molab en estos diferentes periodos o no? Sí, creo que del primer año a este tercero hay varios cambios y lo pondría como, no como en algo mejor o peor, sino diferentes condiciones, ¿no? Entonces, un primer año en el que hay unas condiciones muy favorables por la nueva composición del Consejo y demás, una presidencia muy alineada con la democracia deliberativa y con esa agenda también. Pero además la novedad de lanzar un laboratorio pues hace que todas las luces estén sobre nosotros, que todo el mundo quiera vincularse y participar. Entonces, no importa si no hay tradición, perdón, si no hay afinidad política, no importa si no hay interés real en una participación con incidencia y representativa real, sino que todos los que están en el Consejo quieren hacer parte de esto que es nuevo. Y tenemos muy buenos resultados ese año en términos de las actividades y las acciones. Siguiente año, nuevamente una agenda de una presidenta que viene dispuesta a continuar con la idea. Sin embargo, ya empezamos a notar cómo quienes realmente no creen en esta propuesta de innovación empiezan a alejarse o a rechazar. No es una mayoría, digamos, de 45, 40 al siguiente periodo dicen quiero mantenerme en el ejercicio de la participación, pero sabemos que son 40 liderazgos de la ciudad que están comprometidos y que quieren hacer y a quienes eventualmente les podemos exigir, ustedes se comprometieron con esta ciudadanía, esto tenemos que cumplir porque así, digamos, lo hicimos, por ejemplo. Entonces, se decanta un poco ese grupo. No quiere decir que haya menos efectividad en las decisiones o en las acciones, porque al final se concentra realmente en quienes tienen ese potencial y entre quienes sí están interesados en continuar con los ejercicios y evidentemente ante las convocatorias que abrimos para las diferentes metodologías nuevas a las que pueden acceder o los concursos o retos de innovación que ponemos dentro del de, laboratorio y digamos las demás actividades, claramente hay unos sectores que están mucho más interesados y aplican con mayor frecuencia a estos espacios. Entonces, con ellos se ha tejido una relación muy fuerte de amistad, pero también de colegaje y de interés de construcción, que en un tercer año que, por ejemplo, tenemos un escenario político diferente, vienen a soportar el trabajo del laboratorio y a decir queremos que siga y aportar. Entonces, en este año, por ejemplo, hay acciones por hacer, como no es solo y no depende de un solo actor, sino de múltiples, la favorabilidad y la probabilidad de implementación es alta y tenemos ya relaciones construidas. Entonces, creo que es más que en términos de efectividad, lo mediría en términos de adaptación y de cómo este experimento está tamizando un poco, filtrando quienes verdaderamente están comprometidos y con quién pues vale mucho más la pena y es más enriquecedor trabajar sin perder esa visión de institucionalidad. No sé si te respondo ahí tu pregunta. Sí, sí,
me ha respondido. Eso creo que es una de las preguntas más difíciles que para nosotros que trabajamos con innovación ciudadana, participación, es entender cómo esto, la, la animación política interfiere en estos procesos de colaboración y efectividad acerca de las acciones de la sociedad civil y todo eso. Por eso también, Alejandra, me encantó las líneas de acción a que Demolabe se dedica. Entonces, que las tres que me ha contado, como la participación y apertura, habilitación a la innovación y gestión de conocimiento. ¿Usted puede hablar un poquito acerca de cada una de esas líneas de acción de Demolab? Y me quedé muy curioso acerca de la habilitación a la innovación. ¿Qué hacen esto en esa línea? Vale, yo pues lo percibo con el equipo, lo hemos venido gestando y entendiendo también como un ciclo, ¿no? Desde la apertura y la participación, aunque cada línea tiene sus ejes de trabajo y sus propuestas específicas, digamos que la apertura y la participación, pues es esa línea de acción la que más cercana está a la ciudadanía y con la que se está trabajando esas actividades de participación y de incidencia dentro de las decisiones del Consejo. Eh, Luego está la de habilitación para la innovación y es eh, tanto los equipos de concejales y concejalas como los funcionarios mismos de la entidad, de la institución, no necesariamente saben cómo ser innovadores. Y la innovación no es solo abrir los espacios de participación, la innovación igual es hacer las cosas que hacemos habitualmente de manera diferente, ¿cierto? Pensando en mejores resultados según los criterios que nos pongamos en el éxito de esa actividad. En ese entendido, cuando tenemos pensado cómo innovar en una institución que ha sido rígida, que es percibida y vista de manera cerrada y poco amable y cercana, ¿cierto? Eh, Nos imaginábamos, tenemos que generar mecanismos de innovación adentro del consejo, es decir, que la gente que trabaja ahí aprenda a hacer las cosas de manera diferente y que eso se evidencie en lo que van a salir a hacer, por ejemplo, con la ciudadanía. Entonces hemos hecho un trabajo en dos líneas, con concejales y sus equipos y con funcionarios. Con concejales, por ejemplo, enfoque de género fue un tema muy importante el año pasado en la presidencia, eran 3 mujeres en la mesa directiva, entonces querían dejar una marca muy importante de género. Y entonces desarrollamos todo un toolkit para la implementación de estrategias para que dentro del quehacer de las y los concejales ellos pudieran transversalizar ese enfoque de género en los debates, en los proyectos de acuerdo, en el estudio del presupuesto y damos herramientas, tenemos socios, pues ONU Mujeres nos acompañó, la Secretaría de la Mujer en Bogotá nos acompañó, organizaciones expertas en el tema acompañan a esos equipos de trabajo y dejan la capacidad instalada para que aprendan a hacer las cosas de manera distinta, se hagan preguntas que no se habían hecho. Y asimismo entregamos, por ejemplo, un toolkit de innovación con metodologías como pensamiento sistémico, design thinking, mapas de actores, digamos, como lienzos y cosas que para el mundo en el que tal vez habitamos la mayoría de nosotros, que es esta de la innovación y de la co-creación son habituales, pero que para un legislador es algo pues totalmente ajeno, ¿no? Normalmente está en los reportes, reuniones políticas y así se construyen las legislaciones, pero aquí les estamos diciendo, tengamos reuniones multiactor, construyamos desde estas agendas ciudadanas, aprendamos cómo entablar esas conversaciones y que ellos aprendan y se queden con la capacidad. Al final no se trata de que el laboratorio se vuelva imprescindible, el laboratorio tiene que mutar, probablemente en 4 años no se llamará laboratorio, será otra cosa, porque tiene que dejar esa capacidad dentro de sus, digamos, su público objetivo, ¿no? Entonces hacemos esa innovación hacia adentro. Y gestión del conocimiento está haciendo las cosas hacia afuera. Entonces, habla con universidades, habla con observatorios, semilleros que trabajan los temas de la ciudad. Y en el momento en que sus concejales y sus equipos necesiten
conocer cuál es el estado del arte de las ciclovías en la ciudad, pues ya hay universidades, tesis y un montón de conocimiento producido que no tiene que salir de la nada, sino que además puede estar muy bien referenciado y traído, digamos, basados en evidencia nuevamente para esa toma de decisión. Entonces, por eso lo vemos como un ciclo, participación y apertura, fortaleciendo relación, ciudadanía y decisiones con concejales. Al interior, modificando las maneras en las que se hacen las cosas para que esto tenga más sentido. Y en la tercera línea, abriendo redes de conocimiento y generando conocimiento de todo lo que estamos haciendo en este laboratorio. Entonces, ese es como el, el mundo en el que nos movemos dentro de este laboratorio de las tres líneas que igual van muy de la mano todo el tiempo. Genial, Alejandra, genial. Estoy muy contento de oír que están haciendo eso en Colombia, en Bogotá. Y me da mucha pena porque nos toca el tiempo, tenemos que cerrar, pero me gustaría continuar esta charla ahí por mucho tiempo. En este último enfoque que ha dado, especialmente hablando de la habilitación a la innovación, creo que ha contribuido mucho para el panel que estábamos ahí intentando hablar acerca de crowdsourcing en el legislativo, y creo que su contribución fue clave para este tema acá puesto, especialmente porque habla de una cuestión muy importante en el legislativo, que es el cambio cultural para recibir, acomodar las contribuciones de la sociedad civil para la deliberación, para el proceso legislativo. Hay muchas veces un fetiche, ¿no? de las herramientas de crowdsourcing para que la gente se junte. Y ahí usted habló que el principal ahí son las personas que conducen ese proceso para estar abiertas, ¿no? a la transformación, a la innovación, en la forma de liberar y de generar nuevas ideas. Alejandra, ¿se quiere hacer una última palabra para que cerramos este panel? Muchísimas gracias por tu participación, más una vez. Marco, pues yo también quisiera que nos hubiéramos podido quedar profundizando en más de los detalles. Hay un trabajo muy fuerte de un equipo muy importante que hemos consolidado, que además pues es gente multidisciplinaria y con ideas y con aproximaciones distintas, y creo que eso también hace la diferencia, desde diferentes enfoques abordar este tipo de, de problemáticas que tenemos a nivel social y a nivel político en nuestros países, en especial en Latinoamérica, que también venimos de una transición democrática. Creo que sin duda nos vamos a seguir encontrando en otros escenarios y pues hablaremos de cómo sigue avanzando y de cómo vamos fortaleciendo este tipo de propuestas, este tipo de agendas en Colombia y ojalá en el mundo. Mil gracias nuevamente por la invitación y pues atenta, ojalá, a una siguiente versión de este espacio tan enriquecedor para